Prepárate, porque es momento que veas Espacio Educativo. Espacio Educativo, toda la información de actividades, noticias, entrevistas y más. Ahora en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Estimados amigos, quiero agradecerles su amable atención. Todos los viernes a las 8 de la noche, el Ministerio de Educación de Guatemala tiene este espacio educativo para usted. Hoy tendremos la grata oportunidad de compartir información, datos muy importantes sobre el Ministerio de Educación de Guatemala, que ahora está en aniversario. Está cumpliendo 144 años de haberse instituido y este programa está dedicado al Ministerio de Educación. De manera que lo esperamos todos los viernes a las 8 de la noche en el canal de Gobierno. Siempre encontrará un espacio educativo. ¿Qué tal amigos? Nuevamente el espacio educativo da inicio acá en Canal de Gobierno. Esta semana ha sido de mucho regocijo para el Ministerio de Educación, ya que estamos arribando a nuestro 144 aniversario y todo el giro del programa precisamente será en torno a esta información. Soy Fernando Prera y les recuerdo, todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación. Iniciamos. Prepárate para escuchar Gestión Educativa. Se han cumplido ya 6 meses de gestión al frente del Ministerio de Educación por parte del doctor Óscar Hugo López. Queremos compartir con todos ustedes varios de los resultados positivos que se han tenido en el trabajo a nivel nacional. Al cumplirse los primeros 6 meses de gobierno del presidente Jimmy Morales, junto a sus ministros presentó el 14 de julio un informe de los principales avances logrados en el país. Durante la presentación del informe en Radio TGW, también compareció el ministro de Educación, Óscar Hugo López, quien detalló 6 de sus principales acciones, siendo estas: laboratorios de computación. Se ha conseguido la donación de 874 computadoras que permitirá contar con 50 laboratorios de 16 computadoras cada una y otros 4 laboratorios con alrededor de 18 computadoras cada uno. En total serán beneficiados cerca de 30.000 estudiantes. También fueron distribuidas 1.079 tabletas para beneficiar a 22.000 niños de 83 escuelas. Programas de apoyo. En los 4 programas de apoyo se ha invertido 677.3 millones de enero al 30 de junio del presente año. Segunda, alimentación escolar. Se han distribuido 478.8 millones para atender a 1.955.504 estudiantes de preprimaria y primaria durante 145 días hasta el 22 de agosto. Falta una entrega para completar 180 días de clases. Útiles escolares. Se han entregado 110.7 millones para beneficio de 1.931.105 de preprimaria y primaria. Valija didáctica, se entregaron 18.4 millones y se benefició a 81.346 maestros de preprimaria y primaria. Gratuidad de la educación, se dieron 69.4 millones para atender a 1.910.959 estudiantes de preprimaria, primaria, secundaria y educación extraescolar. Con una inversión de 3.8 millones de enero al 30 de junio, se ha dado transporte a 43.743 estudiantes de escasos recursos de primaria, básico, diversificado y primaria de adultos en la capital. Cuarta, becas de estudio. Un total de 12.9 millones se han entregado a 16.266 niños de todo el país para financiar becas de estudio, becas por alimentos y para estudiantes con discapacidad de enero al 30 de junio de este año. Quinto, transparencia. En el marco de la política de tolerancia cero a la corrupción en el Ministerio de Educación, se creó el programa Cuéntale al Mineduc. Se diseñó y está en práctica el sistema ESIR para transparentar y agilizar trámites de docentes y personal administrativo, con lo cual se pretende que el maestro no se ausente del aula. Se obtuvo la donación de aparatos telefónicos para la recepción de denuncias por abusos contra estudiantes, compra de plazas y otras irregularidades por vía WhatsApp. Sexto, mobiliario. Este año se logró la donación de más de 12.000 escritorios para beneficiar a posiblemente el doble de estudiantes, porque muchas escuelas funcionan entre 2 y 3 jornadas. Esos escritorios habrían costado alrededor de 1.5 millones. Además, fueron donados 12.000 ecofiltros que permitirán tomar agua pura,
a unos 360.000 estudiantes de todos los niveles educativos del área rural en 5 departamentos. El viceministro técnico de Educación, Héctor Canto Mejía, invita cordialmente a todos los guatemaltecos a que visiten Filgua 2016. El viceministro técnico de Educación, Héctor Alejandro Canto Mejía, invitó a los guatemaltecos a visitar la Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua 2016, al participar junto a autoridades de gobierno en la inauguración de esta actividad en el Parque de la Industria. El viceministro Canto Mejía explicó que en Filgua se pueden encontrar miles de libros, con lo cual se puede fomentar el hábito de la lectura, porque en un país que lee es rico en cultura y con proyección a la superación. Les invito a visitar Filgua, insistió el funcionario durante su discurso en el acto de inauguración del certamen en el que participan más de 75 expositores, así como escritores nacionales y extranjeros, exposiciones y ofertas en muchas casas editoras. La Feria del Libro estará abierta en el Salón Guatemala del Parque de la Industria hasta el domingo 24 de julio. Autoridades del Ministerio de Educación recibieron la nueva edición del periódico estudiantil El Chispazo. Los viceministros técnico de Educación, Héctor Alejandro Canto Mejía, y Administrativa de Educación, Eugenia Barrios de Mejía, recibieron la nueva edición del periódico estudiantil El Chispazo, producido por estudiantes del área metropolitana de Guatemala. En el proyecto participaron 567 estudiantes de cuarto a sexto grado primaria y 20 docentes de 16 centros educativos de las 4 direcciones departamentales de la capital, norte, sur, oriente y occidente. La producción es resultado de la coordinación interinstitucional establecida en el 2012 entre el Ministerio de Educación y el periódico Nuestro Diario, que se encarga de la impresión de los ejemplares, así como de la capacitación a los educadores y de dirigir todo el proceso de recabar y escribir la información. El Chispazo se edita con el objetivo de desarrollar en docentes y estudiantes competencias de comunicación e investigación para formar ciudadanos críticos con valores y comprometidos con el país. Como parte del proyecto y para estimular una mayor participación, este año Nuestro Diario también donó una computadora a cada uno de los 16 establecimientos educativos que participaron en la elaboración del Chispazo. El Ministerio de Educación reitera una cordial invitación para todos ustedes para que visiten su stand en la Feria del Libro. El Ministerio de Educación le hace una cordial invitación a que visite su stand ubicado en el Salón Guatemala del Parque de la Industria, en donde a diario se presentan diversas actividades en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, Filgua 2016. A diario asisten delegaciones de niños de instituciones de la capital para observar shows de cuentacuentos, así como actividades para promover la lectura y el uso de la tecnología. Además, con el aporte de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, se realizan exposiciones para fomentar la educación de una cultura tributaria que se cimente desde la educación primaria. El viceministro técnico de Educación, Héctor Alejandro Canto Mejía, expuso que el Ministerio de Educación impulsa esta actividad como parte de su compromiso con la educación de Guatemala, para llegar a más personas y con el propósito de mejorar su calidad a través de la lectura. UNICEF realizó una donación muy importante de equipo de cómputo para el Ministerio de Educación, a efecto que este pueda ser utilizado por educadores. El Ministerio de Educación recibió del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, una donación consistente en 28 equipos de cómputo, 9 multifuncionales, 6 UPS, 5 computadores, así como tinta, papel, como parte de la Carta de Entendimiento para la implementación del programa Maya. Los equipos fueron entregados por Christian Skug, representante de UNICEF en Guatemala, al ministro de Educación, Óscar Hugo López, durante un acto en la cartera educativa. Este equipo será entregado a las direcciones departamentales de educación de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quetzaltenango, Sololá y Totonicapán, así como suministros para los departamentos de fortalecimiento a la comunidad educativa de cada dirección departamental, al nuevo distrito escolar Cerro de Oro en Sololá y a la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional. El ministro López explicó a cada dirección departamental que le instalarán 5 computadoras que serán utilizadas para que los maestros y otros usuarios hagan sus consultas académicas y sobre asuntos profesionales en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación celebró con un acto cívico el arribo a su 144 aniversario.
Con la organización de actividades culturales y deportivas, personal del Ministerio de Educación celebró el 144 aniversario de existencia al recordar que es el ente rector de la educación en Guatemala desde el 18 de julio de 1872, cuando se comenzaron a promover los valores de formar a niños y jóvenes con una cultura cívica y con apego a las ciencias. Con un acto cívico se cerró la conmemoración del aniversario del ministerio más grande de Centroamérica y que en 1872 sentó las bases para la separación de la educación del control religioso decidido durante el gobierno provisional de Miguel García Granados. Durante el acto, el historiador Roberto Mayorga narró los principales hechos históricos del Mineduc, recordando que durante gobiernos como el liberal de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios y en el llamado de la Revolución de Octubre desde 1944 se dieron los cambios más significativos en favor de la educación en Guatemala. El viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa, José Inocente Moreno, exaltó el compromiso de todos los trabajadores del ministerio a quienes exhortó a cumplir plenamente sus responsabilidades. A lo largo de esta semana se continuó con la distribución de alimentos a escuelas sin organización de padres de familia, OPF, ubicadas en Escuintla y en Guatemala Sur. Bajo coordinación de las direcciones departamentales de educación de Escuintla y Guatemala Sur, fueron distribuidos insumos para la refacción escolar y útiles escolares cerca de 200 establecimientos educativos que carecen de organización de padres de familia, OPF, para beneficiar a miles de estudiantes de preprimaria y primaria. En Escuintla, la compra asciende a 287.267.50 e incluye la adquisición de arroz, incaparina, agua pura, bebida fortificada y maseca, entre otros, para ser distribuidos en 83 escuelas. Para los 106 establecimientos del área de Guatemala Sur, que comprende también los municipios de Villanueva, Amatitlán y San Miguel Petapa, se compraron un total de 15.900 kilos de hojuelas de mosh, 5.100 libras de frijol, 14.000 libras de arroz y 4.086 libras de leche. La distribución que se realizó en Amatitlán fueron 1.979 kilos de mosh, 637 libras de frijol, 1.744 libras de arroz y 507 libras de leche. Para Villanueva, 10.518 kilos de mosh, 3.393 libras de frijol, 9.257 libras de arroz y 2.701 libras de leche. Con esta entrega, el Ministerio de Educación cumple con la política educativa de cobertura, priorizando la seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad de la niñez guatemalteca, con apego a la transparencia, porque todas las adquisiciones deben efectuarse a través del portal Guatecompras. Quiero invitarle cordialmente a que hagamos una pausa en la información que usted está conociendo acá en el espacio educativo. Volvemos de inmediato acá en Canal de Gobierno. Por favor, no nos cambie. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Muy bien, estamos de vuelta ya acá en Canal de Gobierno con las noticias que genera el espacio educativo. Continuamos para todos ustedes con más noticias. Es hora del Espacio Mineduc. Queridos amigos televidentes, qué honor poder hablar de lo que a mí me gusta. De veras, educación, esa ha sido mi vida desde niña. Vengo de una familia de educadores. En mis venas corre sangre docente y ese es el fuerte para mí. Y debe ser el fuerte para ustedes. Educación es lo que nos debe mover. Pero hoy quiero contarles que la historia de este bello ministerio, de este lugar, que de veras nos trae a nosotros a remontarnos a hace 5 siglos y poderles contar que, y sé que ustedes lo saben, el obispo Francisco Marroquín, él es uno de los precursores que llega a nuestras tierras y se da cuenta de esa violación que teníamos nosotros acá. Y él dice, no, vamos a comenzar y a quitarles el estigma, esa mentalidad de esclavos, y los comienza a formar, pero los forma en valores, los forma en amor y los forma dentro de la religión. Todas las personas que estuvieron con él
comienzan a saber que tienen derechos y obligaciones y pierden el miedo de hablar y se comienzan a interesar en las partes de la sociedad, de esta sociedad que hoy nos marca como una Guatemala de la actualidad. Nos venimos más adelante y en 1872, precisamente un 18 de julio, el Ministerio de Instrucción Pública es creado. Y es creado precisamente ante la necesidad de que ya habían quienes querían ir a las escuelas, ya habían creaciones de escuelas. Y este Ministerio de Instrucción Pública, la primer persona que está a su cargo es el licenciado José Miguel Vasconcelos, que quiero comentarles que precisamente aquí a un par de cuadras tenemos a la escuelita que lleva ese nombre. Sabemos que el personal docente, los directores de ese centro de educación, toda la comunidad educativa se debe sentir orgulloso de estudiar dentro de ese establecimiento. Y así seguimos en la historia, muchos altibajos, gobiernos, en fin, nuestra Guatemala ha sido linda, pero llega la Revolución del 44 y la Revolución del 44 se centra dentro de la educación. El doctor Juan José Arévalo viene con todo para darle a educación y crea el escalafón magisterial del cual gozan actualmente todos los docentes. Esas escuelas, queridos televidentes, que sé que muchos de ustedes cursaron por esas escuelas, las escuelas tipo federación, que recordamos sus sanitarios, sus comedores, sus patios personales para cada grado. Miren, hoy son monumentos nacionales. Y sigue nuestra gestión, y qué honor estar dentro de este espacio educativo, dentro de Canal de Gobierno, y decirles, hoy tenemos una gestión que desde el ministro doctor Oscar Hugo López y los 4 viceministros, todos somos docentes y docentes de carrera. Y que al igual que todas las autoridades que han pasado por este ministerio, hemos querido lo mejor para nuestro país. Hoy sabemos que tenemos programas de beneficio, que estos programas llegan a los niños en la preprimaria, en la primaria, y precisamente hoy le quiero decir, querido televidente, esa preprimaria que nos da tanta seguridad, porque eso es lo que hace la preprimaria, fortalecernos en esa psicomotricidad, en ese que donde los niños van a socializar desde los 4 años, llevamos nuestra personalidad hasta la adultez. No deje que sus chicos no lleguen a la preprimaria y sigámoslos apoyando y llevémoslos a la primaria, a la secundaria y, cómo no, a nuestra educación universitaria. Queridos docentes, tenemos programas de apoyo y hoy en comunidad educativa, porque hoy lo hacemos con padres de familia. Está esa valija didáctica que tanto ha ayudado a los docentes, los útiles para los chicos, los libros de texto, esa gratuidad que la tenemos para remozamientos menores, pero que ahí está, al tanto de que las escuelas se levanten, y la alimentación, que esta alimentación hoy es fabricada en muchos centros de estudio por padres de familia, y que ellos dicen, esto le gusta a mi hijo y yo mismo se lo estoy preparando en la escuelita. Guatemalteco, yo te pido que apoyes a la educación. Hoy estamos comprometidos con la educación y Guatemala va para adelante. Espacio Mineduc. Y bien, es momento de hacer una nueva pausa en la información que se genera acá en el espacio educativo. Volvemos de inmediato aquí en Canal de Gobierno para informarle sobre el Ministerio de Educación. Ya volvemos. Ahora en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Ya estamos de vuelta acá en Canal de Gobierno con el espacio educativo. Mucha es la información que queremos compartir con ustedes acerca del trabajo que a diario realiza el Ministerio de Educación a nivel nacional. Continuamos. Es momento de un espacio de aprendizaje. Pues el Ministerio de Educación está celebrando el día de hoy, 18 de julio de 2016, 144 años de existencia.
Efectivamente fue una de las iniciativas del gobierno de la Reforma, después de la Revolución Liberal de 1871, la creación de un ministerio que se encargara específicamente de la educación nacional, porque hasta entonces esa educación no había tenido una sistematización en su organización. Personas encargadas de los diferentes ámbitos de la administración colonial que quisieron que en Guatemala hubiera un espacio en el cual se pudiera instruir a la niñez y a la juventud. Como ejemplo de ello tenemos al obispo Francisco Marroquín, que en su época empezó a preocuparse porque hubiera escuelas que dieran el pan de la enseñanza, del saber a los niños, sobre todo indígenas. Y no se limitó a eso, sino que además quiso fundar un colegio mayor para que la juventud guatemalteca pudiera instruirse y pudiera obtener los grados que la condujeran hacia la universidad. No había en Guatemala todavía una universidad, pero el obispo Marroquín sabía que al fundarse un colegio mayor se iba a poder llevar a cabo con el tiempo la fundación de esa universidad. De tal manera que antes de su muerte deja un legado muy importante para la fundación de ese colegio mayor, y se consigue que aún algunos años después ese colegio empiece a funcionar y se pone a cargo de los religiosos dominicos. Entonces se llama el Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino, que todavía podemos ver en la Antigua. Tienen la buena idea en la Antigua de tener en el Colegio Mayor un busto del obispo Marroquín como recuerdo de su fundador. El Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino fue efectivamente el germen en el que se fundó 100 años después, el año 1676, la Universidad de San Carlos. El obispo Marroquín ya no vio la realización de su sueño, pero le queda la satisfacción, y a nosotros nos queda como una figura señera la del obispo, que fue el primero en tener esa idea y en aportar el patrimonio necesario para que se realizara con el tiempo. Después de él, ya en el siglo XVIII, tuvimos otra figura en la iglesia de Guatemala, la del arzobispo don Cayetano Franco Simón Roy. Don Cayetano fue el arzobispo de la traslación, es decir, a él le tocó la época convulsa de la traslación de la ciudad de la antigua a la nueva Guatemala. Y don Cayetano fue la personalidad que se preocupó por ver que en la nueva ciudad no había colegios, no había institutos en los cuales la niñez y la juventud pudieran instruirse. Y entonces fundó, junto con el marqués de Aycinena, el Colegio de San José de los Infantes, que hasta la fecha existe. Y además de eso, fundó dos escuelas que las puso, una bajo el patronato de la municipalidad y otra bajo el patronato del Cabildo Eclesiástico, que son las de San José de Calasanz y de San Casiano. Esas escuelas desaparecieron en el siglo XIX, pero todavía hoy se reconoce el gran mérito de don Cayetano en cuanto a la educación, y hay una escuela que lleva su nombre. Posteriormente, en la época todavía decimonónica, se dio la reforma liberal, la revolución del 30 de junio de 1871, y en ese momento es cuando los prohombres de la reforma se promueven ellos mismos la reflexión a lo interno de que no existía una sistematización en cuanto a la educación respecta en Guatemala. Y entonces tienen la idea de organizar por medio de un ministerio encargado específicamente de este campo de la educación todo lo que a ella respecta. Y es así como el 18 de julio de 1872, muy poco tiempo, un poco más de un año después de la revolución, se funda el Ministerio de Educación. Ese Ministerio de Educación surge como un ente encargado de crear una infraestructura educativa que en realidad no existía y no había posibilidades de crearla hasta el momento en el que unos meses después son expropiadas las propiedades eclesiásticas, y en esas propiedades eclesiásticas, muchas de ellas dedicadas ya a la enseñanza, se fundan entidades gubernamentales dedicadas a la educación, tales como el Instituto Nacional Central para Varones, en lo que había sido el Colegio Tridentino, o el Instituto Normal de Señoritas Belén, en lo que había sido hasta muy poco tiempo antes el Colegio Belén de las Religiosas de Nuestra Señora de Namur. Es así como se llega ya al siglo XX, y con el siglo XX se inicia el gobierno del presidente Manuel Estrada Cabrera. Duró 22 años, de 1898 a 1920, y fue un gobierno en el que se le dio mucho énfasis a la educación. Al presidente Estrada Cabrera le gustaba ser llamado protector de la juventud estudiosa,
y como tal protector construyó un templo dedicado a la sabiduría, a la diosa romana de la sabiduría, a Minerva. Y ese templo de Minerva estaba al final de la avenida Simeón Cañas, en la que hoy es zona 2 de la ciudad, al lado del mapa en relieve. Desgraciadamente ya no lo tenemos, pero quedan como un recuerdo imborrable las Minervalias que durante 19 años se celebraron en Guatemala y en las cuales se premiaba a los jóvenes, a los niños, el esfuerzo que durante todo el año habían hecho en sus estudios. Se les daba incluso una pequeña remuneración, algunos pesos de la época. Después, cuando ya cayó el gobierno de Estrada Cabrera, resulta ser que hubo unos gobiernos de transición, diría yo, en la década de 1920 y se llega al gobierno del general Ubico. Cuando don Jorge Ubico inicia su gobierno el año 1931, el ministro de Educación, secretario como se les llamaba entonces, fue el licenciado José Antonio Villacorta Calderón, un historiador de nota que permaneció en el cargo los 13 años del gobierno de don Jorge Ubico y quien nos ha legado muchas obras históricas y fue incluso presidente de la Sociedad de Geografía e Historia. El 20 de octubre de 1944 se da la revolución que iba a cambiar todo lo que hasta entonces había sido la administración pública en Guatemala. Se cambian las estructuras y también se cambia la manera de pensar, puesto que a partir de entonces vamos a tener ya no lo que hasta entonces había sido la educación, es decir, una fábrica de maestros para educar a los niños para que hubiera más maestros y así sucesivamente, sino que vamos a tener una apertura hacia un concepto más universal de la educación. Esto significa que en el Ministerio de Educación, a partir de entonces se va a llamar Ministerio, vamos a contar con figuras de la talla de Manuel Galich, de Raúl Osegueda Palala, y eso va a tener como consecuencia que Guatemala va en ese momento a abrirse al mundo. El Ministerio de Educación ya no va a ser solo la fábrica de maestros, sino que va a contar con unas estructuras administrativas nuevas para tratar de difundir la cultura en el medio guatemalteco, tales como, por ejemplo, la editorial José de Pineda Ibarra, que durante muchos años promocionó colecciones de libros que podían adquirirse a bajo precio, tales como la colección 15 de septiembre y la colección 20 de octubre. Esos libros llegaron a toda la sociedad guatemalteca, aún a los niveles más modestos, y fueron un ente que difundió la cultura realmente. Después de la Revolución de Octubre, todavía tuvimos un destello más en el tercer gobierno de la Revolución que se llamó, encabezado a partir de 1966 por el licenciado Julio César Méndez Montenegro, que contó con un ministro de Educación. Se decía que Méndez Montenegro había tenido 2 ministros de lujo en su gabinete y uno de ellos fue el de Educación, el doctor Carlos Martínez Durán, que había sido 2 veces rector de la Universidad de San Carlos. El doctor Martínez Durán trató de difundir la cultura, trató de hacer del Ministerio de Educación un órgano difusor de la cultura, tal como lo había hecho cuando era rector de la universidad, y ese fue su gran mérito durante los 4 años que ocupó la cartera. Y así llegamos finalmente a la época actual. Un espacio de aprendizaje. Esto ha sido todo en el espacio educativo. Gracias por habernos acompañado acá en Canal de Gobierno. Les recuerdo, dentro de 8 días, precisamente el próximo viernes, usted a las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para conocer lo más importante que se genera en cuanto a información se refiere en el Ministerio de Educación. Con permiso, pásela muy bien. Llegamos al final de esta edición, pero te invitamos a que nos veas el próximo viernes en Espacio Educativo. Espacio Educativo, un programa impulsado por el Ministerio de Educación, comprometidos con la educación, acá en Canal de Gobierno.